Episodio número 2783. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando y este martes 23 de abril, valor para permanecer firmes. En el marco de esta lección número 4, defendamos la verdad. Con el texto a memorizar de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Hemos estado desarrollando este tema maravilloso, defendamos la verdad, y a pesar de que no me he sentido totalmente bien en estos últimos 2 días, el Señor aún nos sostiene. Quizá es la vista, más que nada, no es algo del otro mundo, pero sí ya me siento mucho mejor y esperamos poder compartir estas lecciones que de verdad están sumamente impresionantes. Yo creo que con todo lo que se le dificultó a la sierva del Señor, con todo lo que fue tan y tan difícil hacer el libro El conflicto de los siglos, no por nada el enemigo no está contento con lo que estamos haciendo. Se está avanzando, se está explicando muy bien. De hecho, me encantó la lección del domingo cuando se habló de este asunto de los 2000, de los 1260 años que tenía que ver con la persecución, cómo se explicó claramente. O sea, esta semana se está hablando clara y llanamente de todas estas profecías, y qué bueno que hoy vamos a hablar entonces valor para estar firmes. Ayer escuchamos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien aclaraba el problemita aquel de la predestinación para salvación o predestinación para perdición que habla Judas en su único capítulo, versículos 3 y 4, pero que realmente explicamos y se entendió muy bien como él lo explicó, de que eso tiene que ver no con una predestinación como lo vemos nosotros, de que ya el Señor en ese sentido ha predestinado quiénes se salvan, quiénes se pierden, sino que todo lo contrario. Dios sí sabe quiénes se salvan y quiénes se pierden. En ese sentido es la predestinación, pero al final, quien ejecuta el bien o el mal es decisión personal gracias al libre albedrío. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, y también vamos a recomendar algunas cosas para que de esa manera este canal siga creciendo, en el caso de los que están escuchando por YouTube y los que están escuchando por otros medios que también sigan promoviendo los mismos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos cada día, oh Dios, para que podamos hacer exactamente tu voluntad y que de esa manera tu nombre sea glorificado. Que también cada familia representada pueda recibir tu bendición y que estos temas puedan transformar realmente nuestros corazones. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Valor para permanecer firmes. De inmediato se nos invita a leer Hechos capítulo 5, versículos 28 al 32, para compararlo con Efesios 6, del 10 al 12, y Apocalipsis 3, 11. Y así podamos responder la pregunta: ¿qué principio bíblico
se encuentran en estos pasajes? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero veamos lo que dice Hechos 5, del 28 al 32, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso es lo que dice Hechos capítulo 5, del 28 al 32. Ahora veamos lo que dice Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice Efesios 6, del 10 al 12. Ahora veamos finalmente lo que dice Apocalipsis 3, 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahí está todo lo que hemos leído, tanto Hechos 5, del 28 al 32, Efesios 6, del 10 al 12, y Apocalipsis 3, 11. Respondamos entonces a la pregunta: ¿qué principio básico se encuentran en estos pasajes? El principio básico y el común denominador es que necesitamos obedecer, necesitamos fortalecernos en el Señor, fortalecernos en su palabra, porque obviamente hay una lucha que no es contra carne ni sangre. Así que el principio bíblico es que nos podamos mantener firmes aunque se desplomen los cielos, como dice esa famosa cita de el espíritu de profecía. Una de las características distintivas de los valdenses y de cada uno de los reformadores era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo, no del papado. Su mente estaba saturada de historias de fe y coraje del Nuevo Testamento. De paso, a mí me encanta cómo bien dice el apóstol Pedro. De hecho, el mismo autor, Mark Finley, comenta que con Pedro y los apóstoles podían decir: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese fue el tónico de todas esas personas, de todos esos reformadores y de los valdenses, quienes fueron un grupo de personas que estaban antes de los reformadores. Ellos vivieron más o menos para el siglo XI, si mal no recuerdo, los años 1100 aproximadamente. Los reformadores aparecieron un poquito antes de Lutero, más o menos antes del 1500 o 1400, por ahí más o menos son las fechas. Pero lo interesante es que esa tónica o que ese eslogan fue parte de su vida, fue parte de su diario vivir. Y yo diría más, también es nuestro lema en el presente. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, y más en ese tiempo que el papado estaba desarrollando su poder, estaba desarrollando su dominio
para cohibir a la gente de que fuera a las Escrituras, sino que mediante dogmas y mediante decretos, ellos querían que obligatoriamente la gente obedeciera lo que ellos decían, pero no lo que decía la Biblia. Así que es sumamente interesante todos estos detalles. Ellos comprendieron incluso la admonición de Pablo cuando decía en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso era, no era otra cosa. Ellos estaban anclados en lo que decía la Biblia, y como hoy en día, nosotros también necesitamos estar anclados en lo que dice la santa palabra de Dios. Ellos incluso se tomaron a pecho el consejo de Jesús, cuando en Apocalipsis 3:11, tal y como lo leímos, decía, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eso es algo maravilloso, porque ellos lo tomaron a pecho, lo tomaron literal y fueron enfáticos en eso, no dejando que nadie le quitara la oportunidad, aún hasta de morir por su amado Salvador. En lugar de someterse a las tradiciones de la Iglesia romana, estos hombres y mujeres tuvieron el valor de defender las verdades de la palabra de Dios. Se cuentan muchas historias de incluso jovencitas que eran masacradas, que algunos le decían, pero tú eres demasiado bonita como para dejarte matar y dejarte destruir por esa fe indigna que no tiene razón de ser. Debemos ser leales a Roma, a lo que dice el papado. Pero aún así, no importaba, jovencitas, adultas, mujeres, hombres, niños, todo el mundo que estaba en ese tenor, que estaba en esa fe, se mantenía firme y no permitía que nadie les robara su corona. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en disponer de la Biblia en su propio idioma. Eso es un dato muy interesante, porque en un tiempo de oscurantismo espiritual como el que ellos vivieron, estamos hablando que los 1260 años fue un atraso total en la Biblia, en la ciencia, en todo, porque esa gente no dejaban que el intelecto se desarrollara. Por ejemplo, Jan Leger, copista valdense de la Biblia, escribió un conmovedor relato de su trabajo de copia manual de la Biblia, que contiene información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos. Los valdenses, ¿qué hacían? Copiaban en secreto las escrituras en sus comunidades montañosas del norte de Italia y al sur de Francia. Así que los padres instruían a sus jóvenes en una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de las escrituras. Los equipos de copistas bíblicos trabajaban juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes, compartiendo las verdades de las Escrituras en forma discreta. Algunos se matriculaban en universidades y cuando surgía la oportunidad, compartían porciones de las Escrituras con sus compañeros de estudios. Guiados por el Espíritu Santo, en el momento oportuno, cuando percibían receptividad por parte de algún buscador honesto, regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción, y aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. De verdad que este relato de los valdenses nos deja atónitos. ¿Cómo es posible que hayan gente tan fieles? Y nosotros que tenemos acceso a la Biblia, que tenemos toda la oportunidad de compartir las verdades sagradas, que ni siquiera nadie nos penaliza por eso, a menos que estemos obviamente en un lugar donde las leyes no lo permitan, pero en sentido general la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de compartirlo sin necesidad de tener miedo a persecuciones o que no tengamos acceso. Ni siquiera tenemos que copiarla, que eso es lo más sencillo. Simplemente usted con un pasaje
lo selecciona, le da a share o a compartir en su teléfono o en su computadora, en un email. O sea, tenemos tantas formas de hacerlo. Sacar copia es tan fácil también en este tiempo que usted ni siquiera tiene que tener obligatoriamente una gran tecnología. Coge su propia Biblia, va, le saca copia, recorta ese pasaje, lo pone en una tarjetita. Qué fácil es compartir ahora la Biblia, y aún así no lo hacemos. Aún así estamos como tímidos. A veces la gente nos dice a nosotros, a mí me gustaría estudiar la Biblia, pero no tengo quien me enseñe. O sea, esta indirecta recibimos porque la gente está ávido de escuchar la palabra de Dios y nosotros callamos. Hay un tema muy interesante que predica el pastor Henry Uribe, un saludo para él donde quiera que esté, donde él ensaya y, mejor dicho, da un relato completo de las Escrituras de qué sucede cuando no vives la verdad. Ese tema también yo lo predico, ¿verdad? Es autoría de él, pero lo comparto siempre con las iglesias que puedo, porque realmente es una necesidad de que vivamos la verdad, de que compartamos la verdad, porque si no lo hacemos, nos alcanza la maldad. En Proverbios capítulo 4, versículo 18, se dice lo siguiente: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Salomón compara el camino por el cual Dios conduce a sus hijos como un sol que se eleva cada vez más. Si Dios simplemente pulsara un interruptor cósmico y el sol brillara al instante con todo su esplendor, nos cegaría. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante siglos, Dios suscitó a hombres y mujeres comprometidos con su palabra, que siguieron buscando más y más. Esta analogía de que si Dios simplemente pulsara un interruptor cósmico es sumamente interesante, porque el día realmente es literal que va en aumento. O sea, primero empieza en la madrugada, en la mañana, salir un pequeño rayito del sol y va aumentando, y luego entonces se ve gloriosamente ese sol imponente. Imagínense que Dios tuviera ese interruptor que apagara drásticamente. Eso es para que entendamos que Dios no es extremista, que Dios no le gustan los extremos, sino que le gusta todo en balance, todo en una forma simétrica. Se hace la pregunta final: ¿cómo podemos nosotros, al reflejar la luz de Cristo, brillar en nuestra propia comunidad? Bueno, hay un corito, un himno que dice: brilla en el sitio donde estés. Déjame ver, yo creo que, aunque ya se está acabando el tiempo, pero por lo menos podemos buscarlo rápidamente, este corito o este himno que dice brilla en el sitio donde esté, para que ustedes vean más o menos la tónica o el tema que se aborda. Brilla en el sitio donde estés. Noten cómo dice la letra de este precioso himno, el himno 502 en el Himnario Nuevo Adventista. Brilla en el sitio donde estés. Ese es el mismo título de paso. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Ahí viene el coro: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés, pues con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Y por ahí sigue. Entonces, respondiendo a esa pregunta, Dios nos ha llamado a brillar donde estemos, no con una luz propia, nada de eso, sino a brillar con la luz de Cristo. Nosotros somos un reflejo de la luz del Señor, y cómo a través de esa luz podemos realmente iluminar a otros. Cada uno de nosotros es un reflejo. O sea, la luz verdadera es Cristo, y nosotros podemos brillar a medida en que dejamos que la luz de Cristo
penetre en nuestros corazones y de esa manera podamos ser como un espejo. Y me encanta mucho esa idea porque ustedes ven que el espejo lo que hace es, si usted coge un espejo y lo pone frente a la luz del sol, usted se va a dar cuenta que ese espejo, que aunque no tiene luz propia, pero hace un trabajo fenomenal porque cuando recibe la luz, la imparte de una manera que aunque pequeñita, tiene su efecto porque alumbra y puede hasta cegar a una gente si uno lo pone de esa manera en los ojos. Pues de esa misma manera estamos mencionando que nosotros somos un reflejo o podemos llegar a ser como un espejo que refleja la luz de Cristo. Esa es la manera en que nosotros podemos brillar en nuestra propia comunidad a medida en que le dejemos a Jesús brillar en nuestras vidas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que hay que tener valor para permanecer firmes, pero que ese valor proviene de Dios. Y al nosotros estar anclados en la palabra de Dios, estar anclado en lo que Dios ha prometido, de esa manera Dios es el que nos da su fortaleza. Así como los valdenses, así como los reformadores, tú y yo también podemos decir, junto a los apóstoles, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para que la podamos aplicar, sobre todo esto que tiene que ver con obedecerte antes que a los hombres, que nada ni nadie nos aparte de tu amor, y que podamos entender que fuera de ti no hay nada, y que contigo lo tenemos todo. Bendícenos y dirígenos, y bendice a cada familia representada, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 24 de abril, el Lucero de la Reforma. Y también espere el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Ya lo tenemos ahí, listo para ser entonces editado y llevado a ustedes. Así que prepárense que mañana va a ser de gran bendición la lección de el miércoles. Recuerden que estamos en el marco de esta lección número 4, defendamos la verdad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Recuerden, vía WhatsApp, marcar al 484-838-8989. 484-838-8989. Y también el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, así como se oye, todo junto, todo pegado. Omar Medina 113@me.com. Habíamos mencionado que queremos que ustedes compartan. Recuerden que esta plataforma de YouTube, aquellos que nos están escuchando, puede llegar a más y más personas por medio de que compartamos este mensaje. Yo tengo varias listas en las que yo mismo comparto, ¿verdad? Tanto esta lección que me toca a mí, la semana que me toca, como la semana que le toca a Omar, y comparta también aquellos apuntes que son muy necesarios, son muy prudentes, son de mucha ayuda. De hecho, incluso tenemos los jueves de ahora en adelante un repaso en vivo a través de Zoom. Aquellos que deseen comunicarse con nosotros y recibir ese enlace, pueden hacerlo por ese canal o por esa vía. Va a ser solamente media hora ese repaso por Zoom y luego vamos a estar hablando
de algunas ideas y métodos de los líderes de grupos pequeños, pero igual son todos bienvenidos. Lo interesante es que lo tenemos todos los jueves en vivo a las 7 hora del este, hora de New York. A esa hora nosotros compartimos ese repaso general ya de ahora en adelante todos los jueves con la ayuda de Dios. Así que ya ustedes saben que pueden mandar su pregunta, pueden mandar algún interrogante que tengan o solicitar el link, el enlace de este programa que estamos anunciando que va a salir al aire todos los jueves en vivo por el Zoom. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.